En nombre de Clínica IDI y Pauta les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema ovodonación y el vínculo entre madre e hijo gracias a la epigenética. Muy buenos días, siendo las 9 de la mañana con 2 minutos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este ciclo de seminarios que hemos organizado en conjunto entre Pauta y Clínica IDI. En ocasiones anteriores nos hemos reunido aquí para hablar de nuevas formas de familia, de maternidad tardía y cómo la ciencia nos ha permitido también expandir las familias y también el concepto que hay en torno a esto. Hoy vamos a estar ahondando en una materia que genera bastante interés, pero también muchas dudas, la ovodonación. Y para eso tengo a dos grandes invitadas en esta ocasión. Me refiero a Dafne Machuca, subdirectora del Laboratorio de Fecundación In Vitro y encargada del programa de ovodonación desde 2021. Dafne, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos hoy en este encuentro. Y también nos acompaña a la distancia Yanira Madariaga, quien es académica de la carrera de obstetricia de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, y psicóloga también de Clínica Certificada en Salud Mental Perinatal. Yanira, muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro. Muchas gracias, Gabriela, a todos por la invitación. Desde acá, desde Viña del Mar, honrada de estar con ustedes acompañándolo en esta mañana. Y nosotros también de tenerte aquí, Yanira. Quería partir, Yanira, Dafne, con una pregunta más bien general pensada para ti. Dafne, ¿de qué manera la madre puede modificar la información genética del niño durante el desarrollo en su vientre, ¿no? Es importante mencionar un poco el contexto. Cuando hablamos de donación de óvulos, lo que ocurre en el laboratorio en un tratamiento in vitro es que fecundamos el óvulo de una donante con espermatozoides, ya sea proveniente de la pareja de la receptora o también de un espermatozoide proveniente de un banco de semen. El resultado de esa fecundación va a ser un cigoto que tiene una información genética, una secuencia de ADN más bien establecida. ¿Ya? Eso no se puede cambiar. Okay. ¿Ya? Pero cuando hablamos de epigenética, sí lo que ocurre es que hay cambios que aparecen en la etapa preimplantacional dentro del útero y también durante el periodo gestacional, estos 9 meses, que son moléculas que se van adhiriendo a la secuencia genética, a la secuencia de ADN, y van modificando lo que es la expresión. Entonces, vemos una expresión o silenciamiento de determinados genes. Okay. Por lo tanto, sí podemos ver un rol muy importante intrauterino, ¿ya?, de la madre gestante en lo que son la modificación de los rasgos o las características del niño que va a nacer, ¿ya?, a través de estas modificaciones por sobre el ADN, ¿ya? Entonces, hay algo súper interesante, y es que si tuviéramos dos embriones exactamente iguales con la misma secuencia genética, si colocamos estos embriones en distintos úteros, vamos a obtener características o un fenotipo totalmente distinto, y eso lo otorga la madre gestante. Aunque sea un óvulo que no haya sido originalmente creado por ella. Así es. Así que hay un rol tan importante por el gameto, por el óvulo, claro, en sí mismo, pero además un rol sumamente importante que tiene que ver con las condiciones del útero. Sí. Ahí siempre también surge esta duda, ¿qué tanto de la conducta, de las características psicológicas, tal vez vienen dadas por esta misma genética, por el entorno? Ahí Yanira nos podría ayudar con una visión también. Claro, que bueno escuchar a Dafne, porque finalmente en la consulta muchas de las preocupaciones que tienen las mujeres que se someten a procesos de ovodonación tienen que ver con estas temáticas referidas, por ejemplo, que
qué tanto se va a parecer a propósito de este discurso de la epigenética, que me parece súper interesante hacer esta distinción, ¿cierto? Porque no es que se modifiquen los genes, sino que tiene que ver con que la expresión o la inhibición de la expresión de los fenotipos que finalmente van a configurar, ¿cierto? La estructura no solamente física, sino que también la salud mental de ese niño o de esa niña. Y eso, por cierto, tiene que ver con muchos otros aspectos que trascienden elementos genéticos e incluso epigenéticos. Claro. Y eso, y ahí es fundamental, por ejemplo, la construcción del vínculo que se vaya dando, que también está entrecruzada por el uso de la técnica de reproducción humana asistida, porque aparecen muchos miedos, aparecen temores respecto a, porque tenemos también estas configuraciones muy culturales que tienen que ver con que los niños tienen que parecerse a sus padres. Y la pregunta, cuando ven en la calle un bebé, "Oye, ¿a qué se parece? ¿A la mamá o al papá?". Y eso también está en la construcción, ¿cierto?, del vínculo que se va generando con todas estas representaciones maternas que van a estar también situadas desde estos temores que también son muy culturales. Entonces, efectivamente, es muy interesante el acompañamiento que se hace y ojalá todas tuvieran ese acompañamiento, ¿cierto?, respecto a todos estos elementos que van a constituir un ser humano que es distinto, que es único e irrepetible, ¿sí? Yanira, tú ahí mencionabas el tema de la preocupación que pueden tener también el padre, la madre o como sea la construcción familiar de la pareja que vaya a la clínica o de la persona que acuda. Y una de las mayores preocupaciones también es el tema de las enfermedades que pueden ser hereditarias. ¿Se puede prevenir que la madre también transmita o hereda enfermedades a esta guagua en gestación, Dafne? Sí, ahí hay dos conceptos interesantes. El primero es que, dado que la donación de óvulos se realiza a través de técnicas de fecundación in vitro, sí, nosotros en el laboratorio podemos realizar un estudio genético del embrión, si viene con alguna condición o enfermedad, y así evitar la transferencia de ese embrión, ¿ya? Esto es pretransferencia, ¿ya? Pero por otro lado, si estamos hablando de prevenir enfermedades durante el curso del embarazo, definitivamente, y dado que el rol del útero como ambiente que provee las condiciones para el desarrollo del embrión, es muy importante que la madre gestante tenga una buena salud. En ese sentido, podríamos considerar mejorar dietas, mejorar la salud física, que la madre gestante realice ejercicio con el fin de proveer las mejores condiciones para que este embrión pueda desarrollarse y así condicionar un poquito lo que son las marcas epigenéticas, ¿ya? Recordando siempre que la genética, la secuencia de ADN no se va a poder modificar, ¿ya? Entonces, esos son dos aspectos importantes. Uno es la condición genética, que sí podemos prevenirlo en el laboratorio, evitando la transferencia de un embrión con alguna anomalía. Pero por otro lado, el ambiente intrauterino, que juega un rol fundamental en el desarrollo, en el curso de este embarazo, ¿ya? Claro, efectivamente. Ahora, tú mencionabas ahí un tema también que es bastante primordial, que es el proceso de evaluación también que se hace para quienes son las donantes de estos óvulos. ¿Cómo funciona ese proceso? Sí. Las donantes de óvulos pasan por una serie de procesos de selección y evaluación. Primero nosotros evaluamos lo que son las condiciones psicológicas, médicas también, que la donante sea joven,
las donaciones se realizan antes de los 32 años, ya para reducir también los riesgos de aneuploidía en los embriones. El aspecto psicológico es muy importante también que se ha evaluado, y el médico también va a hacer una serie de estudios a la donante para ver su estado de salud. ¿Ya? Donantes que tengan un cariotipo normal, ¿ya? Por otro lado, está la opción de que los padres, la receptora, pueda realizar un estudio de compatibilidad genética, ya, para también reducir la posibilidad de que se puedan desarrollar enfermedades genéticas en la descendencia. Claro, efectivamente. Yanira, ¿tú cómo ves este proceso? Sí, la verdad es que se genera todo, como señalaba Dafne, un proceso de selección que tiene aspectos psicológicos relevantes, sobre todo pensando, y la pregunta que uno debiese hacer también como psicóloga, es el estatus que esa mujer le está dando a ese óvulo donado, ¿sí? Porque puede ser que algunas mujeres que estén donando ese óvulo consideren que efectivamente están donando un hijo, cosa que efectivamente no es. Y por otro lado, el por qué y el para qué. ¿Sí? Muchas de las mujeres se mueven por altruismo, ¿cierto? Por querer ayudar a otras familias a una consecución de un proyecto familiar. Pero también tenemos que considerar que aquí también hay pago de por medio, ¿sí? Y eso, más allá de que implica también un dilema ético, entendiendo además que en Chile no tenemos ningún marco legal en función a todo lo que implican las técnicas de reproducción humana asistida. Y por lo tanto, dejando fuera eso, y si me voy netamente a lo psíquico, también evidentemente hay que descartar psicopatología grave. Efectivamente es importante que la mujer que va a donar esté sana en términos psíquicos y en términos fisiológicos también. Y es importante ahí en esa entrevista, más allá, porque no es que uno dé el apto o no apto, sino que finalmente es observar las características psíquicas, emocionales, familiares, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de esta mujer también y por qué, el para qué decide donar, ¿cierto? Estos óvulos? Entonces es importante, ¿cierto?, que se generen estos procesos y que involucren todas las dimensiones del ser humano, no solamente la física, sino que evidentemente la psíquica, porque me imagino que vamos a conversar un poquito más adelante qué pasa con quienes recurren a la ovodonación, que en general son mujeres que ya llegan con elevado estrés, ansiedad, porque ya han recurrido a otras técnicas muchas veces de baja complejidad, y la opción de ovodonación en muchas de ellas ni siquiera estaba en el radar. Sí. Y que genera también temas personales, sociales, religiosos, etcétera, que hay que conversar. Incluso, que lo vamos a conversar un ratito más, todo lo que implican los duelos asociados a no poder concebir, comillas, de forma natural, fisiológica, con un óvulo que es. Bueno, me voy a tomar justamente de esa idea que comentaba Yanira. Dafne, ¿cuáles son esas implicancias emocionales para una madre que recurre a la donación? Bueno, las implicancias para esa madre son una serie de factores. Bueno, Yanira nos puede comentar mucho más del aspecto psicológico, pero el hecho de recibir a un embrión genera en la madre toda una preocupación por el desarrollo de ese ser. Al final estamos hablando de que gracias al ambiente que yo estoy proveyendo como receptora, como madre gestante, estoy mucho más implicada en la preocupación y llevando a cabo toda una serie de cambios quizás en las formas en las que vivo mi embarazo,
por el mismo hecho de todo lo que me ha costado conseguirlo. Efectivamente. ¿Y cambia eso sabiendo que la epigenética también juega un rol importante? Sí, el tema de la epigenética es muy interesante porque lleva pocos años siendo estudiado y de hecho partió todo este estudio a raíz de unos casos que ocurrieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En Holanda, precisamente, hubo una época de mucha hambruna. Podríamos hablar de 6 meses, más o menos, de hambruna, cuando madres que estaban embarazadas tenían una dieta en torno a las 500 calorías diarias, ¿ya? Y ahí fueron los primeros estudios observacionales y retrospectivos también de cómo estas condiciones afectaron el desarrollo de estos niños recién nacidos en etapas de la adolescencia e incluso en la adultez. ¿Ya? Entonces, una de las consecuencias de esto derivó en obesidad en los niños recién nacidos y algunas cardiopatologías. Entonces, ese tema es muy interesante. Esto dio pie a todo lo que son los estudios posteriores de epigenética, ¿ya? Y en ese sentido, estamos hablando de que el impacto de las condiciones intrauterinas son muy, muy fuertes. Sí, efectivamente. Ahora, Yanira, tú mencionabas algo también de lo que pasa a nivel psicológico cuando uno enfrenta este tipo de procesos, ¿no? ¿Qué recomendaciones puedes dar tú o cómo abordas tú este proceso? Primero, entender que cualquier procedimiento que involucra técnicas de reproducción asistida, ya sea de baja o alta complejidad, implican efectivamente un aumento en los niveles de ansiedad, ¿sí? Incluso la evidencia señala que para las mujeres incluso es más ansiógeno el proceso de la técnica que la infertilidad, por ejemplo, cuando hay dificultades reproductivas. Por lo tanto, tiene que haber un acompañamiento no solamente desde el punto de vista biológico, biomédico, ¿cierto? Sino que también desde el punto de vista emocional. Darle cabida a esos temores, a esas resistencias que pueden aparecer. Como señalaba, para muchas mujeres la ovodonación no es el primer camino, sino que llegan a la ovodonación después, por ejemplo, de haber tenido inseminaciones, FIV, abortos en el camino, ¿cierto? Con duelos, efectivamente. Algunas mujeres sí es la primera opción cuando hay alguna dificultad genética o algún problema en su útero que no pueden concebir, pero para la mayoría de las mujeres llegan a la ovodonación con un camino previo de bastante sufrimiento emocional. Por lo tanto, eso tiene que ser acogido, visibilizado y darle lugar también a todos estos miedos que aparecen, ¿sí? Primero, el miedo que tiene que ver con la inquietud respecto a la maternidad sin descendencia genética, ¿cierto? Segundo, el temor a cómo me voy a vincular con ese bebé. ¿Voy a ser lo suficientemente capaz? ¿Qué va a pasar una vez que nazca? Que también es otro tema del que poco se habla respecto a cómo develo, porque generalmente, y hace muchos años también, se sostenía que lo más adecuado era que a los hijos no se les contara, ¿cierto?, su origen genético, pero la verdad es que la evidencia científica señala que lo mejor para todos los miembros de la familia es que efectivamente se cuente, ojalá desde lo más pequeño posible, para que vayamos normalizando también los diferentes tipos de familia. Que no necesariamente vamos a llegar todos concebidos de manera, comillas, natural, sino que el parentesco no solamente va a estar dado por la consanguinidad y el traspaso genético, ¿no? Sí, bueno, culturalmente también se han hecho bastantes avances en eso, incluso hay libros infantiles que tratan el tema, es un tema que cada vez se está hablando más. Dafne, ¿cuál es la evidencia científica que respalda esta relación entre la epigenética y el vínculo madre-hijo? Sí. Como te comenté hace un momento, los primeros estudios
o los primeros indicios de todo lo que es la epigenética comenzaron con este caso en Holanda, y de ahí han aparecido otros estudios sumamente interesantes. Por ejemplo, el mismo hecho del ácido fólico, que es una recomendación para cursar el embarazo. Se ha estudiado que distintos niveles de ácido fólico impactan de distinta manera a nivel epigenético. Ya podríamos hablar de que incluso el consumo o no consumo del ácido fólico puede estar afectando, ya sea con la expresión o silenciamiento de determinados genes, hasta un poco más de 300 genes. Entonces, ese tipo de evidencia nos da cuenta de la importancia que tiene el rol del útero y del buen estilo de vida que debiera tener una madre durante un embarazo, sean o no sus gametos. Sí. Eso por una parte. Se han empezado a hacer hace pocos años también estudios de la diabetes gestacional, de la obesidad en las madres gestantes. ¿Cómo puede impactar la obesidad o los niveles de azúcar elevados durante el embarazo? Y tienen mucha implicancia. También está relacionado el hecho de que podemos observar niños con mayor obesidad, tanto en etapas tempranas como en la adolescencia o incluso en la adultez, si es que la madre ha consumido niveles muy elevados de azúcar o de grasas. Sí. Entonces, el mensaje también aquí es que tanto el gameto como el curso del embarazo son muy importantes en lo que van a ser las características e incluso la predisposición a enfermedades en un futuro hijo. Sí, de todas maneras. Yanira, tú mencionabas algo también a propósito de lo que es la relación madre-hijo después de que nacen, y comentabas algo bastante anecdótico, pero que pasa siempre, ese clásico comentario en las calles: ¿a quién se parece este niño o niña? ¿Al papá? ¿A la mamá? ¿Qué importancia emocional tiene para algunas parejas que sus hijos se asemejen a ellos? Bueno, como comentaba, efectivamente la construcción de los parentescos en la sociedad occidental tiene mucho que ver con esto de la genética que se va traspasando de generación tras generación. Y por lo tanto, eso también es un tema que aparece mucho en la consulta, incluso antes, durante la gestación. A propósito de los procesos de vinculación materno-fetal, lo que denominamos teóricamente como representaciones maternas, que son aquellas imágenes que vamos configurando, ¿cierto?, de cómo nos imaginamos no solamente a nuestro bebé, sino que también nosotras como futuras madres y padres, o cómo estén configuradas las familias, ¿no? Y por lo tanto aparece ya desde estas representaciones maternas estas preguntas: ¿a quién se parecerá? ¿Cómo será su carácter? Son preguntas que todas las mujeres y los padres también se hacen. ¿Tendrá mi genio? ¿Será más... se parecerá a la mamá, al tío, a la abuela, qué sé yo? Y por lo tanto, acá también va a estar muy cruzado por estos temores, ¿cierto? También esta sensación: ¿lo sentiré realmente como mi hijo? Mi pareja también lo sentirá como hijo. Y son todos temas que se pueden, y ojalá todos tuvieran el acceso también a poder abordarlo y trabajarlo, porque muchas mujeres, a propósito de lo que decía Dafne, de los cuidados nutricionales, ¿cierto?, también necesitamos que durante la gestación se releven los cuidados emocionales, porque sabemos que, por ejemplo, el estrés materno, el exceso de cortisol en las mujeres gestantes, también genera cambios en la epigenética, sobre todo en el eje, ¿cierto?, que tiene que ver con la regulación del estrés, y sabemos que el estrés tiene implicancias, ¿cierto?, en el desarrollo socioemocional de niñas y niños. Y esas investigaciones que se han hecho longitudinalmente señalan que efectivamente el estrés durante el embarazo
tiene consecuencias tanto a nivel obstétrico como cognitivo, incluso emocional. Por lo tanto, cuando observamos la gestación en un continuum, ¿cierto? Tenemos que mirarlo también desde la perspectiva de los cuidados emocionales, que también van a producir eventualmente inhibición o desarrollo, ¿cierto?, de expresión genéticas más o menos saludables, por ejemplo. Sí. ¿Y ahí cuál es la recomendación? ¿Acudir a un especialista? ¿Abordarlo de alguna otra manera? Ojalá, idealmente, trabajar en conjunto, ¿no? Trabajar en conjunto en las clínicas de fertilidad. Yo sé que en general el resultado, ¿cierto? O el fin del proceso tiene que ver con efectivamente lograr el embarazo y desde ahí se da, entre comillas, el alta médica, efectivamente. Pero muchas de las parejas que pasan por estos procesos quedan un poco a la deriva en función de qué es lo que pasa después durante la gestación. Y sabemos, y estamos conversando que efectivamente durante la gestación ocurren muchísimos cambios a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional, ¿cierto? Y que van a ir configurando, ¿cierto? Este bebé en camino. Por lo tanto, cuando hay temores, cuando además hay factores de riesgo asociados, por ejemplo, a que han habido muchos abortos, muchas pérdidas, mucha recurrencia de otras técnicas antes, por ejemplo, de llegar a la ovodonación, es necesario un acompañamiento mucho más sistemático durante la gestación. ¿Qué pasa cuando estamos con estos pensamientos, por ejemplo, querrá más adelante mi bebé buscar a la donante? Mm. Y todas estas fantasías que aparecen durante la gestación también, y por lo tanto también tiene que ser acompañada, alojar ese dolor psíquico que muchas mujeres también podrían eventualmente sentir. Y como decía Dafne, eh, cuando se logra la gestación, si bien hay una emoción muy grande porque ha costado tanto, también hay mucho miedo, mucho temor a una nueva pérdida, por ejemplo. Entonces también hay que acompañar esas temáticas que pueden ir apareciendo durante la gestación. Sí, efectivamente. Estamos conversando sobre la ovodonación en este segundo capítulo de nuestros seminarios organizados en conjunto con Clínica IBI y Radio Pauta. Estamos conversando aquí con las expertas Dafne Machuca, subdirectora del Laboratorio de Fecundación In Vitro y encargada del programa de ovodonación, y con Yanira Madariaga, académica de la carrera de obstetricia de la UNAP en la sede de Viña del Mar y psicóloga clínica certificada también en salud perinatal. Hemos estado tocando aquí algunas de las dudas que surgen en torno a esta temática, que genera también muchísimas preguntas, y estuvimos conversando también con algunas otras personas externas a la radio para ver qué preguntas les gustaría hacerle aquí a nuestras expertas. Hola, mi nombre es Iria, tengo 43 años y me surge la siguiente pregunta. ¿En qué influye este método de fertilidad? Dafne, yo creo que aquí tú eres la persona para hablar de eso. Imagino también que tiene que ver en qué influye en lo que es la apariencia y las características que puede tener este niño o niña en gestación. Sí, bueno, creo que tiene dos aristas bastante importantes. Una es el aspecto físico, Claro. cómo va a verse influido todo este proceso, tanto en la receptora como en el embrión que vamos a gestar. Las influencias de la epigenética son muy amplias. El nivel de influencia de la epigenética puede variar mucho entre una persona y otra. Una madre puede tener niveles de marcadores epigenéticos mayores que otra madre gestante, ¿ya? También tenemos el aspecto psicológico. Quizás ahí también Yanira nos pueda ayudar en cómo influyen estos tratamientos, pero al menos en el aspecto de la epigenética es sumamente amplio lo que puede abarcar, ¿ya? Claro. Yanira, ayúdanos con esa perspectiva a nivel psicológico de cómo influye.
Evidentemente hay una influencia en distintos ámbitos que tienen que ver, como señalaba, primero entender que el vínculo prenatal es una construcción gradual. No es que efectivamente desde el momento en que la beta aparece positiva, ¿cierto? El examen, ¿cierto? De sangre que es tan esperado por aquellas mujeres que se someten a ovodonación. em, y también está esta fantasía de construcción de maternidad, que desde el momento que voy a ver el examen voy a estar feliz y contenta, y la verdad es que hay un cúmulo de emociones, ¿cierto?, que están ligadas con emociones placenteras y displacenteras también, porque aparecen todos estos temores, ¿cierto?, todas estas fantasías asociadas, pero el vínculo se va construyendo, efectivamente, y se puede facilitar en la medida que haya una mayor conexión, ¿cierto? Una experiencia de cuidados hacia ese bebé que está, ¿cierto?, gestándose, en que la madre también se conecte consigo misma. Y por eso en psicología perinatal hablamos que la gestación es uno de los momentos más relevantes, por ejemplo, para ir a psicoterapia. Mm. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos mucho más disponibles psíquicamente para poder trabajar psíquicamente aquellos aspectos que no hemos resuelto o que van a ir en función también de los cuidados de este bebé en camino, ¿no? Por lo tanto, insisto en los cuidados psíquicos porque de repente estamos bastante situados en los cuidados prenatales, ¿cierto? En los exámenes, que por cierto son muy relevantes, pero muchas veces también dejamos de lado los aspectos psíquicos y entendiendo que hay una mujer con toda su historia, con todas sus emociones, con toda su genética, con todas sus hormonas que está gestando ese bebé en su útero. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, es fundamental que los cuidados emocionales sean relevados desde ginecólogos, matronas, todos los profesionales de la salud y que también se incluya, ¿cierto?, los profesionales de la salud mental cuando vemos que efectivamente haya que hacer un trabajo quizás un poco más organizado, ¿cierto?, y relevando, por ejemplo, el vínculo prenatal. ¿Y por qué lo relevo? Porque sabemos que el vínculo prenatal también es un factor protector, ¿cierto?, una vez que el bebé nazca y en función también de la construcción del vínculo de apego, que implica que ese bebé, ¿cierto?, se va valga la redundancia, apegando, ¿cierto?, a las figuras de cuidado que en general son la madre y el padre. Sí, efectivamente. Tenemos otra pregunta más que nos hicieron también en la calle algunas personas. Hola, mi nombre es Francisco Lave, tengo 24 años y me gustaría saber cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad. Esa también es una duda bastante común. Dafne, ¿cuáles son las diferencias? Sí, bueno, en aspectos bastante prácticos, ambos se simplifican a lo mismo, no poder tener un recién nacido vivo en casa, ¿ya? Ahora, la diferencia más bien técnica tiene que ver con que la esterilidad está más bien enfocada en la imposibilidad de poder gestar. Muchas veces esto puede estar asociado a los gametos en sí mismos, ¿ya? Mientras que la infertilidad puede tener que ver con más relación con el proceso en el que se ha gestado, pero se ha tenido una pérdida durante el proceso, ¿ya? Pero el resultado en ambos casos es que no podemos tener un niño en casa. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por esa aclaración, Dafne. Pasemos a una siguiente pregunta. Yo soy Carolina Díaz, tengo 49 años y quiero saber si los tratamientos de reproducción son seguros. Dafne, ¿son seguros? Sí, al día de hoy la verdad es que contamos con mucha tecnología que nos permite entregar seguridad a los pacientes, ¿ya? Desde el aspecto médico, muchas veces las pacientes tendrán que utilizar hormonas para preparar su útero, para estimulaciones, y eso es bastante seguro. En el aspecto del laboratorio también contamos con tecnología que nos permite que cada proceso
tenga testigos electrónicos, además de un testigo humano. Por lo tanto, le damos la seguridad a los pacientes de que desde principio a fin estamos trabajando con sus gametos o con los gametos de las donantes que corresponden. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la transferencia del embrión también tiene el aspecto médico y el aspecto técnico del laboratorio, que también entregan esa seguridad. Sí. A propósito del tema de seguridad, Yanira, yo creo que sería bien interesante saber también cómo influye la edad y los tratamientos de reproducción asistida. Sí, claro, sabemos que efectivamente a nivel cultural y social la maternidad se ha ido, ¿cierto?, posponiendo por diversos motivos, proyectos personales, estudios, etcétera, y que también está asociado a un tema también cultural respecto al desconocimiento que tenemos de nuestra fertilidad. ¿Sí? Si preguntamos, de hecho, hay un estudio bien interesante de Argentina a propósito de los cuidados de la fertilidad, que se preguntó a estudiantes universitarios sobre, por ejemplo, a qué edad pensaban ellos que podían seguir teniendo una buena posibilidad, por ejemplo, de gestar. Y la mayoría de las personas contestó después de los 40. Y fisiológicamente sabemos que alrededor de los 35 años ya empieza, ¿cierto?, una caída bastante abrupta de la cantidad de óvulos que tenemos, ovocitos que tenemos las mujeres, y que esa edad también marca, ¿cierto?, una mayor dificultad posible para poder efectivamente tener hijos, ¿no? Y por lo tanto, por eso ha habido también un aumento de llegar, ¿cierto?, a la utilización de técnicas de reproducción humana asistida, pensando que muchas mujeres después de los 40 efectivamente por deseo quieren ser madre y como decía Dafne, presentan una seguridad. Pero también sabemos que implican dificultades muchas veces asociadas a altos niveles de ansiedad, de estrés, sobre todo en el proceso mismo, como les señalaba hace un rato atrás, que hay que mirar también. Y hay que, también entran todos los dilemas éticos que tienen que ver, por ejemplo, en otros países, mujeres de hasta de 60 años, que eso también implican gestaciones de alto riesgo. Y no solamente de alto riesgo en términos biológicos, sino que alto riesgo en términos psíquicos. Porque efectivamente neurohormonalmente nuestro cuerpo también está viviendo otros ciclos. Sí. Por lo tanto, también, si bien es una decisión absolutamente personal, también el mundo de las técnicas nos mueve a hacernos preguntas que tienen que ver con estos temas bioéticos, que cuál es el límite. Sí. ¿Cuál es el límite en términos de la edad? ¿Cuál es el límite, por ejemplo, en términos de qué va a pasar con los embriones? ¿Qué va a pasar con aquellos que no voy a transferir? Que son decisiones que muchas mujeres también llegan a la consulta a decir, chuta, yo no sabía que iba a tener 7 embriones criopreservados y yo quiero tener solamente un hijo. Y así, temas que a mí me alucina estos temas porque me parece que nos muestra un mundo de muchos avances gracias a las biotecnologías, pero también nos muestra todos estos dilemas éticos que tenemos que empezar a poner en la mesa. Absolutamente, y que son temas que hay que conversar también, ¿no? Como tú decías, Yanira. Pasemos a una siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Priscila Allendez, tengo 43 años, tengo mis trompas ligadas, ¿puedo quedar embarazada? Dafne. Sí, la forma en la que deberíamos abordar este tema es directamente con reproducción asistida, ya tanto por el tema de las trompas ligadas y por la edad materna, porque como bien decía Yanira, a partir de los 35 años comienza una disminución tanto de la cantidad de los óvulos que tienen las mujeres como de la calidad de estos. Claro. Por lo tanto, el riesgo de aneuploidías o de enfermedades de
anomalías genéticas que puedan tener los embriones es mucho mayor, y ya sobre los 43 años estamos hablando de un porcentaje muy elevado, sobre el 90% de presencia de aneuploidías. Por lo tanto, en ese caso sí se requeriría también realizar un diagnóstico genético preimplantacional con el fin de transferir un embrión sano. Sí, efectivamente. Bueno, nos queda una última pregunta de personas que quisieron participar en este encuentro organizado entre Clínica IBI y Pauta. Escuchémosla. Mi nombre es Libe Barrio, soy venezolana y mi pregunta es, ¿las mujeres tienen opción para ser madre a los 45 años? ¿Existe algún tratamiento especial para eso? Bueno, bien específica la duda que tenía. Dafne, Sí. ayúdanos con una mirada desde Sí. la genética. Sí, se puede sobre los 45 años. Tal como en el caso anterior, como hay una disminución tanto de calidad como de cantidad, ya lo recomendable es, en este caso, sugerir una donación de gametos, porque ya estamos hablando de que un 90% o más de los óvulos pueden presentar, de los embriones pueden presentar aneuploidía. Por lo tanto, el tratamiento recomendable en este caso sería una donación de óvulos con el fin de disminuir la probabilidad de que estos embriones presenten anomalías genéticas y de que tengan una chance más alta de poder transferirse un embrión en primera instancia y poder gestar. Claro, efectivamente. Yanira, algo mencionabas tú también desde el punto de vista de la psicología sobre ese tema. Claro, evidentemente hay que hacer un acompañamiento porque hay muchas preguntas que resolver en términos de decisiones que hay que tomar. Y pensaba además, por ejemplo, a propósito de las diversidades familiares, Claro. porque hemos hablado de infertilidad y de esterilidad, pero muchas parejas no teniendo dificultades, sí tienen dificultades reproductivas, pensando, por ejemplo, en parejas del mismo sexo o mujeres que quieren proyectos monomarentales y por lo tanto van a recurrir a la donación de gametos para lograr ciertos proyectos familiares. Y en torno específicamente a la ovodonación, hay que efectivamente hacer este acompañamiento, sobre todo en función de todas estas fantasías, estos mitos asociados a las parentalidades, a los lazos consanguíneos, a que si efectivamente va a querer, lo voy a querer o no, si va a ser mi hijo. Entonces también quebramos, entre comillas, los conceptos de maternidad, paternidad, que no va a estar netamente ligada a lo consanguíneo. Y eso me parece que son temas sumamente relevantes que aparecen muchas veces en la psicoterapia y que de nuevo, insisto, tenemos que mirar también los procesos de técnica desde una mirada biopsicosocial. No solamente desde la perspectiva biomédica, que sin duda es importante en términos de los procedimientos, pero también pensando que acá estamos frente a una mujer, a un proyecto familiar, a una diversidad familiar, a un posible bebé que va a nacer, ¿cierto? Y que también hay que historizarlo, hay que mostrarle también su historia y empezar, como decías tú, hay muchos cuentos, hay muchos elementos también que nos posibilitan contar esta historia y empezar a dejar fuera también, por ejemplo, aspectos más bien qué sé yo, religiosos o morales, a propósito de que mucha gente dice, no, la donación es algo que no es posible. Pero claro, las creencias son personales y no deberían estar puestas en función de las decisiones que cada familia va a tomar respecto a sus proyectos de familia. Sí, bueno, y a propósito de eso justamente, Yanira, Dafne, ¿en qué contexto se da la recomendación de ovodonación? Sí, el contexto de la donación de óvulos aparece de manera muy marcada en pacientes por sobre los 40 años. Ya relacionado con lo que ya habíamos mencionado, de la caída abrupta en calidad y cantidad, muchas veces
hay que evaluar médicamente si es posible, en conjunto con la paciente, si es posible realizar tantos intentos de tratamientos con óvulos propios, si es que las tasas y las posibilidades de poder embarazarse con los gametos propios es tan baja, tanto por un desgaste económico, por un desgaste emocional, porque cuando uno entra a los tratamientos de reproducción asistida, comienzan muchos miedos, ansiedades y también en la medida en que estamos hablando de pacientes mayores de 40 años, la tasa de éxito es mucho menor con los gametos propios. Por lo tanto, se debiera evaluar en conjunto si es factible realizar tantos tratamientos con la posibilidad de usar los gametos propios o si sencillamente optar por una donación de gametos, que muchas veces puede ser la mejor opción por un tema de evitar los costos económicos y el desgaste emocional. Sí. Entonces, en ese aspecto, la donación de gametos está muy bien enfocada en este tipo de pacientes. Claro, efectivamente. Bueno, y a propósito que ya estábamos hablando del tratamiento en sí, les tenemos un recordatorio aquí en Pauta. IBI, clínica especialista en infertilidad, cuenta con los tratamientos de reproducción asistida más modernos del país, con tecnología de punta en donde destaca el Perfect Match 360, con el cual los pacientes de ovodonación justamente obtienen a su donante de óvulos lo más parecido a ella y sin lista de espera. Piden una hora llamando al 22571-3601, IBI, donde nace la vida. Y con ese recordatorio quería agradecerle a Dafna Machuca, que nos estuvo acompañando en esta conversación, a Yanira Madariaga también, quien estuvo conectándose con nosotros. Las dos perspectivas de ustedes fueron tremendamente enriquecedoras. Muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es una posibilidad de poder hablar y poner estos temas sobre la mesa que son sumamente valiosos, porque muchas veces estos temas no son fáciles de tratar. Claro. Entonces, tener una instancia así es muy enriquecedor. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ti también, Yanira. Muchas gracias. Sí, me parece que es necesario, son temas que hay que visibilizar. La educación reproductiva también es importante para tomar decisiones. Muchas mujeres llegan a más de los 40 sin tener idea de que habían otras opciones, por ejemplo, de criopreservación de óvulos y también el acceso, por cierto, que también es un tema que tiene que ver también con políticas públicas para abordar estas temáticas, para que haya más mujeres y más familias que tengan acceso y que también tengamos educación en temas reproductivos y sexuales, que me parece fundamental. Y los cuidados psíquicos, por cierto, en todo el proceso y durante la gestación también. Así que muy agradecida por la posibilidad de poder acá estar esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Yanira. Yanira además insinuaba algunos temas que no pudimos tratar en este encuentro, así que los dejamos invitados también a una próxima ocasión, a un próximo capítulo de estos seminarios que hemos organizado en conjunto entre Clínica IBI y Pauta, que hoy trató sobre la ovodonación y el vínculo entre la madre y el hijo. Les quería agradecer por habernos acompañado, por haberse conectado hoy con nosotros en este encuentro. Hasta la próxima. Esto fue una nueva edición de Seminarios Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y les dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.